En The Quarry, un grupo de monitores adolescentes organizan una fiesta para celebrar, pero la situación empeora rápidamente ya que son correteados por lugareños ensangrentados y algo mucho más siniestro, donde los planes de fiesta de los adolescentes se desmoronan en una impredecible noche de terror. Juega como cada uno de los 9 monitores del campamento en una emocionante historia cinematográfica, donde cada decisión moldea tu historia única a partir de una maraña de posibilidades donde cualquier personaje puede ser la estrella del espectáculo o morir antes de que amanezca. En este video les he traído las curiosidades más destacadas de esta entrega, espero y lo disfruten. La mortificante banda sonora de The Quarry evoca bastante a la del clásico de terror de Wes Craven, Pesadilla en Elm Street. Además, la ropa retro de los 80s de Jacob, disponible en la edición de lujo, parece inspirarse en el vestuario de Glenn, de Johnny Depp en Pesadilla en Elm Street, incluyendo una camiseta de fútbol que deja al descubierto su abdomen, junto con unos auriculares. El atuendo también recuerda a Ned de Viernes 13. Por supuesto, la gran actriz de terror Lin Shaye, quien interpreta a Constance Hecken en The Quarry, también interpretó a la profesora en Pesadilla en Elm Street, lo que refuerza la conexión entre ambos. The Evil Dead es otra película y franquicia de la que The Quarry se inspiró considerablemente. Algunas de las referencias más obvias incluyen a Ted Raimi, hermano del director de la franquicia Sam Raimi, quien aparece en el juego. Sin embargo, hay otras referencias como un momento en el que los jugadores tienen la oportunidad de cortarle el brazo a Dylan con una motosierra que dice Groovy. Hay muchas partes de The Quarry inspiradas en Evil Dead. El director Will Biles la mencionó como una de sus mayores inspiraciones durante el desarrollo del juego, pero la amputación con motosierra sigue siendo una de las escenas más conocidas de The Evil Dead, un momento que ayudó a definir el lado macabro inicial del género de terror. Si los jugadores optan por la partida con Caleb, Caitlin y Dylan en el albergue, la acción los llevará a la cocina, donde encontrarán una referencia muy evidente a Jurassic Park. La distribución de la cocina recuerda mucho la icónica escena del ataque del Raptor en la película original, y por si fuera poco, el juego incluso les pide que atrapen a un hombre lobo dentro del congelador, como hizo Lex en la producción de Spielberg, al sustituir dinosaurios por hombres lobo. La premisa básica de The Quarry se alinea con Jurassic Park, donde un grupo de personas se adentra en un peligroso parque lleno de bestias salvajes dispuestas a quitarles la vida. Hasta el momento es uno de los easter eggs más divertidos del juego. Aunque las referencias a la franquicia Viernes 13 en The Quarry son numerosas, algunas son más fáciles de pasar por alto que otras. El hecho de que el juego se centra en asesinatos en un campamento de verano es notable, al igual que la historia de Lacey como la madre de Silas. Sin embargo, hay referencias más sutiles a la icónica serie de terror, como Tom Savini. Este nombre aparece en las botellas de cerveza del juego porque fue el supervisor de efectos especiales de la película original de Viernes 13. Muchos de los atuendos retro de los 80s también se inspiran notablemente en el estilo de ropa del clásico de 1980. No es de extrañar que un juego sobre hombres lobo tenga tantas tomas dramáticas de la luna llena brillando sobre el campamento. Lo curioso es que la luna siempre parece tener un tamaño diferente en cada toma. The Quarry de Hack solo cubre un radio de aproximadamente 1 milla, así que es imposible que los personajes se alejen lo suficiente como para cambiar drásticamente su perspectiva de la luna. Aún más extraño, en muchas tomas la luna está mucho más cerca de lo que debería estar. Con la luna tan grande en el cielo, cualquier personaje que sobreviva a la noche tendrá que lidiar con enormes cambios de marea, en el mejor de los casos, y con un impacto lunar apocalíptico en el peor. Las referencias a Until Dawn son inmediatas y evidentes solo en concepto. Un grupo de adolescentes atrapados solo en el bosque huyen y luchan contra algo sobrenatural que intenta matarlos, pero también hay guiños a lo largo de la historia. Al principio del juego escuchamos por primera vez a Ryan mencionar su podcast sobrenatural, Bizarre Yet Bonafide, pero los desarrolladores fueron un paso más allá, crearon el podcast como materia promocional. Hay una serie de 6 episodios del podcast del juego, algunos de los cuales escucharás en los créditos finales. El podcast hace referencia a los personajes de Until Dawn y sobre todo los Wendigos, los villanos sobrenaturales del juego anterior.
Jacob y Nick hacen un escándalo al encontrar una bolsa sellada de caramelos de mantequilla de cacahuate en el capítulo 2, ya ha caducado, y Nick comenta que ya no está disponible en las tiendas. Sin embargo, durante el podcast Bizarre Yet Bonafide, durante los créditos finales del juego, se reproduce un anuncio de caramelos de mantequilla de cacahuate. Es un chiste retro que recuerda al jugador cuánto cambió la situación a lo largo de la noche, pero si el producto ya no se vende, ¿por qué se anuncia? Suponemos que los caramelos de mantequilla de cacahuate volvieron a las tiendas, impulsados por la nostalgia, mientras los monitores estaban en el campamento. Y como no tenían sus teléfonos, no sabían que podrían darse un atracón de su caramelo favorito al llegar a casa. Según Zack Stinker, las constantes bromas entre los consejeros son casi exclusivamente juguetonas, más que por antipatía mutua. Nick hereda el marcado acento melburniano de Evan Evagora. Nunca se comenta en el juego, por lo que puede que a algunos jugadores no les quede claro si Nick es australiano o si se supone que es estadounidense, pero su actor simplemente no se molestó en imitar el acento estadounidense. Sin embargo, el propio Evagora ha comentado en entrevistas que el director del juego, Will Bailes, no sabía que Evagora era australiano hasta después de ser elegido, pero aún así optó por no que Evagora imitara el acento estadounidense para el personaje, ya que lo consideró apropiado, dado que Hackett de Quarry atraía posibles consejeros de todo el mundo. También cabe destacar que, independientemente de la nacionalidad de Nick Forcillo, Evagora sí es capaz de imitar el acento estadounidense y lo ha usado en otros proyectos, especialmente en Fantasy Island como otro joven llamado Nick. Ya hemos dicho cómo se han mencionado en el juego nombres de personajes reales de terror, pero los apellidos de los personajes jugables también nos dicen mucho sobre ellos. Por ejemplo, el apellido de Abby es Blick, que en sueco significa tímido. El de Emma es charlatán, que significa alguien que engaña. El de Dylan significa perezoso en checo, el de Jacob significa custodio en latín y el de Ryan significa narrador en alemán. Son cosas que aprenderás por tu cuenta durante la partida, pero un poco de lingüística puede darte una idea de tus posibles supervivientes. Mientras Laura explora la casa Hackett, encuentra la factura de la instalación de las jaulas electrificadas. Travis gastó $5,000 para asegurar que Chris, Kaylee y Caleb pudieran estar retenidos de forma segura durante sus transformaciones mensuales. Con esto en mente, ¿por qué la familia no usó las jaulas para el propósito previsto? Chris y sus hijos deberían estar encerrados mucho antes de la salida de la luna del 22 de agosto, pero ninguno de los hombres lobo está correctamente contenido. La mayor inspiración para el elemento licántropo de la historia proviene del hombre lobo americano en Londres, de John Landis. Antes incluso de adentrarse en la historia de los hombres lobo, el personaje de Max Brinley recibe una carta de la Universidad Landis en el juego, una clara referencia al cineasta. Max también es el nombre del hijo de John Landis, quien también es un talentoso cineasta. Según Bailes, el hombre lobo americano en Londres es la mayor influencia clave, sobre todo en la forma en que rodamos The Quarry. Tenemos una banda sonora genial que recorre toda la película, inspirada en gran medida en el hombre lobo americano. Bailes continúa añadiendo cómo incorporó la naturaleza temporal de la película de Landis, al darle al juego una vibra distintiva de los años 80 mezclada con música al estilo de los años 50 y la arquitectura de The Quarry en sí, al tiempo que incorporaba adolescentes y tecnología modernos para crear una sensación desorientadora de anacronismo. Aunque estilísticamente muy diferentes del resto del juego, las secciones animadas del tutorial, aún un poco inquietantes, son bastante escalofriantes por sí mismas. Las ocurrencias son divertidas y los personajes adorables, pero hay algo en ellos que nos pone los pelos de punta. Mark Silverman prestó su voz a las secciones del tutorial, elegido por el papel específicamente por su asombrosa capacidad para sonar como Rod Serling, creador y presentador de la serie de televisión Dimensión Desconocida, una serie de televisión muy querida en el mundo del terror. Otra película de terror que Bailes menciona directamente como inspiración pertenece a un subgénero de películas de pueblo, que incluye La Matanza de Texas y Las Colinas Tienen Ojos, pero según Bailes, la comparación con Deliverance es la más cercana porque en esta los personajes no son bichos raros, simplemente tienen sus propias reglas, aparte de los espeluznantes miembros de la familia Hackett, que conocen el terreno y se aprovechan de la geografía como los asaltantes de Deliverance. El personaje de Bobby Hackett, vestido con un mono, recuerda bastante a los criminales
criminales de la zona rural de la película, e incluso comparte el nombre del personaje más icónico de la película. Si bien la inclusión de David Arquette en el juego es en sí misma una referencia a la franquicia Scream, el director también lo mencionó como una gran inspiración para el juego, ya que es difícil retroceder en el tiempo en cuanto a la franquicia de terror. El propio Arquette insistió en que gran parte del juego y el tipo de terror que utiliza son una broma, similar al estilo en el que siempre se ha manejado la franquicia Scream. Arquette continuó diciendo que le gustaría ver a Supermassive desarrollar un juego de la franquicia Scream, lo cual no sería sorprendente después del éxito reciente de otros juegos basados en franquicias de terror de larga trayectoria. Al final de cada capítulo, el jugador tiene la oportunidad de conocer a la divina Eliza y entregar las cartas del tarot que haya recolectado. Si el jugador ha recolectado las cartas, Eliza le permitirá elegir una y recibir una visión. Estas visiones ofrecen pistas sobre eventos futuros o dan paso a la trama. Como han compartido varios usuarios de Reddit, la premonición que el jugador puede ver varía. Por ejemplo, un usuario vio a Laura disparando a Travis al enfrentarse a Silas con la carta del juicio, y con la carta de la muerte tuvo una visión de Laura siendo asesinada por Silas. Otro jugador vio a Caitlyn atrapando a Caleb en un congelador con la carta del juicio, y a Caitlyn dejando caer la viga en la cabaña con su carta de la muerte. Cuando Travis descubre que Silas finalmente ha regresado a North Hill, inmediatamente decide buscarlo en el lugar del incendio de Rumscarum, donde Caleb fue mordido por primera vez. Esto prepara el terreno para el encuentro final del juego, donde se decide el destino del Lobo Blanco. Si Travis sabía que Silas regresaría al lugar del incendio cuando regresara a la zona, ¿por qué la familia no tiene cámaras y trampas allí constantemente? Parece ser el único lugar que los hackers no vigilan con regularidad. Más que un guiño al género en general que una película en particular, este easter egg jugaba con el hecho de que muchas películas de terror famosas, desde Halloween hasta Viernes 13 y Pesadilla en Elm Street, tienen una chica que sobresale entre los personajes, alguien que se enfrenta al asesino al final. Si solo Caitlyn sobrevive al final del juego, el jugador obtendrá un trofeo llamado la chica final, en referencia a este famoso tropo. Si bien es más probable que los jugadores intenten mantener a todos o a veces a nadie con vida hasta el final del viaje, esta opción sin duda tiene sus recompensas. Considerando el gran homenaje que The Quarry rinde al subgénero del cine slasher, no sorprende que Bale cite a su progenitora como una gran influencia. Psicosis de Alfred Hitchcock fue la primera en sentar las bases de los slashers modernos, y Bales mencionó en particular la audaz decisión de matar a un personaje principal como un impactante ejemplo de la historia cinematográfica que intentó repetir en The Quarry. Según Bales, cuando Alfred Hitchcock hace que maten a Janet Lane casi al principio de la película, nadie creía que se pudiera hacer eso con una estrella. Queríamos personajes en The Quarry que realmente te gustaran, y luego los maten y sea como si no pudieras volver atrás y salvarlos. De hecho, Emma Montbag, cuyo apellido significa engañar a los demás, se parece mucho a la engañosa Marion Crane de Psicosis, especialmente por su impactante muerte prematura en el capítulo 4. Si bien cabe destacar que un personaje menciona el nombre de Sleepaway Camp en algún momento del juego, una referencia a uno de los mejores juegos de terror de campamento de verano de los 80s con un final espectacular. La sutil referencia a los cazafantasmas también rinde homenaje a una famosa frase de Until Dawn de Supermassive Games, del que The Quarry es un sucesor espiritual. Si los jugadores optan por tomar la ruta panorámica en el carrito después de que Abigail y Emma registran las maletas en la cabaña, un Quick Time Event despejará un bloqueo en la carretera. Después Emma le dice a Abigail: "Buen manejo, Tex". Y este es un claro homenaje a la frase de Peter Venkman: "Buen tiro, Tex", después de que Egon se pusiera furioso al intentar capturar a Slimer en el comedor en los cazafantasmas originales. La frase "Buen tiro, Tex" también recuerda a cuando Sam se la dijo a Chris en el campamento de tiro en Until Dawn. Otro clásico del terror que contribuyó a dar forma al género es Depredador, uno de los casos más famosos de un asesino invencible e imponente que acecha una serie de víctimas. Depredador destacó, sobre todo por el nivel de violencia que mostró. Si bien no hay muchas referencias explícitas a la película en The Quarry, hay una pequeña que encanta a los fans. John McTiernan fue el director de Depredador,
y los jugadores de The Quarry pueden usar cartuchos de escopeta con la marca McTiernan en homenaje al director. Esta referencia al nombre de la marca es sutil, y la mayoría de los jugadores no la notarán, pero es la manera perfecta de rendir homenaje a esta película intensamente violenta. Cuando los hombres lobo adoptan su forma bestial, su ropa se hace trizas a medida que sus cuerpos crecen. Por eso Travis insistió en que Max se desnudara antes de la luna llena de julio. Sin embargo, cuando los hombres lobo vuelven a su forma humana, recuperan mágicamente su ropa interior. La única razón para esto es proteger la inocencia del jugador de la desnudez, en un juego con decapitaciones gráficas y otras imágenes perturbadoras de violencia. En el capítulo 9, Laura y Ryan intentarán acabar con los Hackett en la casa familiar. Al alternar entre ambos personajes, habrá un intenso enfrentamiento con los Hackett y oportunidades para investigar las habitaciones en busca de pistas. Dentro de una oficina, Laura encontrará varias pistas que revelan más sobre la historia de la familia Hackett, incluyendo el árbol genealógico. El jugador tiene la opción de examinarlo y recogerlo. Un usuario descubrió que los años de nacimiento de los Hackett coinciden con los de los actores y actrices que interpretan a esos personajes, excepto con Chris. Este es interesante porque contribuye al realismo del juego. Y bueno amigos, esto ha sido todo. ¿A ti qué te parecieron las curiosidades de The Quarry? ¿Cuáles de estas te llamaron más la atención? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.